Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. En los momentos de crisis realmente se revela lo que hay en nuestro corazón. Y esto lo vemos en la vida de Job. Cuando pasó momentos sumamente difíciles, su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Ahí notamos que la crisis hizo que se revelase algo que estaba escondido en el corazón de ella. Hay momentos así también en la vida que nos ayudan realmente a conocer no solamente las intenciones del corazón de otras personas, sino también nuestro propio corazón. Y vemos en la vida de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, en los momentos difíciles cuando Jesús fue arrestado, vemos cómo se manifiesta lo que había dentro, en este caso específico, del corazón de Pedro y de Juan, compañeros de ministerio. Probablemente tú te encuentras en un momento difícil porque aquellos que te han acompañado a servir juntos al Señor, ahora tú estás viendo situaciones que nunca lo esperabas de ella o de él. Pero he aquí la respuesta del Señor. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema: la crisis revela la vulnerabilidad de la naturaleza humana. En Juan 18:15 dice la Biblia: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido el sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Las experiencias difíciles revelan realmente lo que hay en nuestra vida, revelan nuestro carácter. Y en este caso, Pedro, unas horas antes, le había dicho al Señor Jesucristo que aunque todos se escandalizaran, él no lo iba a hacer. Él había comprometido su palabra como hombre, pero en el momento de crisis entró en cobardía. Ahora dice también los evangelios que Pedro le seguía de lejos. Vemos aquí que Pedro y Juan iban realmente detrás de la multitud para ver dónde llevaban al Señor Jesús. Lo que miramos aquí en primer lugar es la falsa confianza en sí mismo que tenía Pedro. Había orgullo en su corazón, porque lo que estaba haciendo no era otra cosa, que no solamente estaba manifestando su cobardía al ir de lejos siguiendo al Señor, sino que había una reivindicación de su orgullo para sostener sus palabras. Estamos hablando que la crisis revela cuán frágiles somos cada uno de nosotros. Pero no solamente en la vida de Pedro, pero también en la vida también de Juan. Recordemos que Juan más adelante se le conoce como el apóstol del amor, pero en este momento el amor ágape no había sido desarrollado en su vida. Y vemos la inmadurez que tarde o temprano va a salir a luz en los momentos de dificultad, tanto en la vida de Pedro como en la vida de Juan, como también en la vida de cada uno de nosotros. Lo primero que vemos aquí es el temor. Le seguían de lejos, dice la Biblia. Segundo, vemos la falta de sinceridad de Juan hacia Pedro. Porque aunque eran compañeros de ministerio, en ese momento la actitud de Juan realmente no fue tan sincera. Porque había también una especie de rivalidad. Yo no sé si en este momento que usted está escuchando esta reflexión está teniendo esas dificultades con personas en su trabajo, personas aún dentro de la misma familia, porque algunas veces hay rivalidad entre esposo y esposa, rivalidad también entre hermanos en carne o hermanos en Cristo, o personas dentro del mismo ministerio en el cual estamos sirviendo al Señor. No existe mucha sinceridad. Y eso hace que en un momento dado salga a luz la rivalidad que había en ese instante. Y eso sucede cuando hay crisis, cuando hay problemas.
Ahora vemos aquí a Juan. Cuando él llega, él hace que la portera, la criada, le diga a Pedro que entre. Porque él estaba pidiendo que Pedro entrase a ese lugar, sabiendo que era un lugar sumamente peligroso, ya que Jesús estaba siendo juzgado en ese lugar. Nos damos cuenta que algunas veces la malicia se puede manifestar también en la vida de personas que aún están sirviendo en el camino del Señor, pero no son maduros espiritualmente hablando. Eso no significa que no podrán madurar más adelante. Y no solo eso, sino que vemos a Juan poniendo una trampa a su compañero. De tal manera que cuando esta joven le hace una pregunta, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? O sea que la tentación que vino sobre la vida de Pedro fue también una colaboración de Juan juntamente con la persona que estaba materializando la tentación hacia la vida de Pedro. Algunas veces pensamos, porque nosotros no estamos materializando, pero somos los autores intelectuales de algo que realmente no está conforme a la voluntad de Dios, pensamos que no hemos pecado, pero el autor fue Juan, para que Pedro en un momento dado cayera. En la vida vamos a encontrar que los que caminan con nosotros, así como Juan y Pedro caminaban juntos, se volverán contra nosotros, especialmente en los momentos de vulnerabilidad, en los momentos de enfermedad, en los momentos de alguna crisis de familiar, en el momento de una crisis económica o de cualquier otra naturaleza. Pero también la crisis nos va a mostrar nuestro orgullo, y la caída nos mostrará nuestra fragilidad para llegar a ser más adelante el ser los instrumentos que Dios siempre ha querido. Es por eso que cada vez que nos encontremos en el camino de las crisis, vamos a empezar a conocer mejor nuestro corazón, como también las intenciones del corazón de los demás. Eso no significa que voy a retroceder, sino que voy a avanzar y vamos a trabajar juntos, Pedro y Juan, para que ambos maduremos y sirvamos fieles al Señor. Pedro y Juan sirvieron y ahora los tenemos como grandes ejemplos, pero en un principio no fue así. El hecho de que hoy en día te encuentres en una dificultad como esta no significa que vas a desechar el compañerismo de aquellos que están sirviendo junto a ti. Es momento de madurar y servir al Señor. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.